vamos a dar inicio con esa controversia, le vamos a decir así al inicio. Como repetimos, de los Juegos Olímpicos, muchas de las actividades han iniciado hoy. La inauguración es el día viernes de los Juegos Olímpicos de París 2024, tras la invasión precisamente de aficionados de Marruecos a este partido entre la selección de Argentina y Marruecos, después de más de una hora de suspensión por estos incidentes dentro del escenario deportivo. Los jugadores tuvieron que salir obviamente del campo de juego a jugar 3 minutos restantes del tiempo agregado que había dado el principal. El árbitro revisó la jugada del gol de Medina. Se fueron, hay que recalcar eso, se fueron tras los incidentes con ese empate 2-2. Luego el árbitro revisa el gol de Medina sobre la hora y tras una revisión del VAR el gol fue invalidado. Los jugadores obviamente tienen la oportunidad de revisar un poco de los videos, van sobre el árbitro a reclamarle en esos minutos, pero al final esta es la primera derrota para la selección de Argentina. Marruecos celebró el triunfo obviamente con mucha euforia y de esta manera sumó los primeros 3 puntos, pero esta es una situación que se genera y yo quiero específicamente retomar algunas de las situaciones que han mencionado la prensa internacional tras esta situación que se dio en este escándalo. Mencionan así de los Juegos Olímpicos, en un gol anulado por el VAR tras una suspensión de 2 horas. El encuentro permaneció interrumpido por más de una hora tras la invasión del campo de fanáticos marroquíes, luego que el árbitro anuló el gol e invitó a disputar 3 minutos más de adición. El partido terminó con derrota del albiceleste 2-1. El árbitro sueco invitó a los jugadores a ubicarse en el campo e inició un último tramo de 3 minutos. Luego algunos intentos de Argentina para llegar al empate dio el pitazo final. Este partido lo han titulado como bochornoso y sin precedentes, que va a generar debate a nivel mundial por ese polémico desarrollo y definición. Argentina pierde 2-1 con Marruecos en este boot, en donde pertenecen al grupo B de los Juegos Olímpicos. El próximo compromiso será sábado a partir de las 10 de la mañana contra la selección de Irak. Podemos partir un poco acerca, profe, cómo se sucede en este escenario para definir e ir aclarando también cuáles son las situaciones que pueden y que no pueden pasar en estas acciones de juego. Hay invasión al escenario, al terreno de juego, momentáneamente iban 2-2. Tras la invasión caen petardos también y es donde el árbitro decide suspender el encuentro, pero momentáneamente, y se esperaba una reanudación, pero tenían que esperar que toda la afición presente en ese escenario abandonara completamente el recinto deportivo. Sí, dentro de esto yo quiero entender que en la confusión del incidente posiblemente la directriz clara de que si el partido va a continuar, como que no es lo más importante en una situación del tema de seguridad, ¿verdad? Por la cuestión de los incidentes, y posiblemente ahí se genera la primera confusión, ¿verdad? Luego entendemos que la prioridad es evacuar el estadio de aficionados y resguardar la seguridad de los actores principales, que en este caso es jugadores, árbitros, cuerpos técnicos. Y a partir de eso, pues al entender que son incidentes, queremos entender que lo que buscan es asegurar que dentro del estadio no hayan personas que posteriormente vayan a continuar generando desorden. Y luego viene que estamos hablando del proceso de 1 hora de evacuación y tratar de establecer orden, y luego el proceso que el árbitro invita a los jugadores a hacer un calentamiento previo de 10 minutos para poder jugar el tiempo adicional que se había perdido como consecuencia de ese momento, y que anuncia que son 3 minutos. Hay un calentamiento, insisto, de 10 minutos de puesta en calor de los árbitros, ambos equipos, para jugar. Y eso implica que quedó el juego en continuación interrumpido, y por lo tanto entra el proceso de revisión, que entenderemos que por parte del VAR se ejecutó, ya que están en una cabina aparte, y en ese sentido te permite, mientras esté el tema de incidente, posiblemente el VAR, que es y entendamos como VAR al árbitro de video, que es el principal, y está el AVAR, que es el asistente del árbitro de video, que cuando el VAR, el árbitro principal de video, está revisando una situación, que en este caso entenderemos la de fuera de lugar, el AVAR
le da seguimiento al juego por si ocurre otra situación para luego revisar en ese sentido, y entendemos que ese proceso de estar revisando esas jugadas se dio mientras el juego se detuvo, se dio el tema de los incidentes, porque luego también hay que verificar si no hay jugadores lesionados o el tema de seguridad o que puedan participar de algún incidente, y listo, ¿verdad? Entonces, una vez se regresa, el tema aquí estamos hablando de hora 40 minutos, casi 2 horas, hora 40 minutos cuando regresan, y luego el momento de calentamiento y jugar casi 2 horas. Se da la revisión de la situación anterior, que yo pensé que era insólito por lo que decía Messi, por el tema de que, o sea, termina entrando el balón en la situación de fuera de lugar, pero se dan como 3 rebotes en esa jugada, ¿verdad? Entonces, ahí lo que sucede es que esto ya estaba previsto en la normativa del videoarbitraje. De hecho, pues ese era el punto. En los principios establece 2 situaciones, ¿verdad? La decisión final será siempre del árbitro, ya sea a partir de la información del VAR o después de haber realizado una revisión en el terreno de juego. Y el principio número 6 es que no hay límite de tiempo para el proceso de revisión, puesto que la precisión es más importante que la rapidez en este caso. Y eso, digamos, ese principio le da la amplitud al punto de que se interrumpió el juego. Al reanudarlo, esa revisión, como no se ha reanudado el juego, puede tener efecto. De hecho, en este partido tuvo efecto. Diferente es que el árbitro hubiera reanudado el partido. Cuando se reanuda el partido ya después del incidente, ahí ya la parte técnica de un posible penal, de un posible fuera de lugar, ya no se puede anular. Solo en el caso que aplica que no se anula una decisión de VAR es cuando es una situación disciplinaria, de tarjeta roja, por ejemplo, ya sea para aplicarla o para anularla. Es el único caso que no tiene que ver el tema de la interrupción o la continuidad del juego. Entonces, en ese sentido, eso es lo que sucedió aquí. Comentarles que pues siempre he tratado de darle seguimiento a la página del IFAB, que es donde explica el tema de los experimentos, y cuando estaba el VAR en prueba, que se dio en la segunda división alemana inicialmente, sucedió una situación bastante similar a esta, con la diferencia que no se interrumpió el juego y luego se continuó, sino que el árbitro termina el partido, ambos equipos van a sus camerinos y el árbitro se da cuenta que hay una situación de penal antes de terminar el partido y llama a los equipos para poder ejecutar el penal, y a partir de eso el IFAB hizo una revisión en el sentido de decir que es lo más conveniente, en el entendido de que el principio es: una vez reanudás el juego, ya no podés corregir, pero si vos detenés el juego, podés regresar a una jugada anterior para la revisión. Entonces, en este caso, el principio se mantiene que terminás el juego, pero si justo al terminar el árbitro el juego y hay que revisar una situación de VAR, se puede cambiar la decisión. Y con mayor razón en este caso, que se interrumpe una situación de juego por una situación del incidente. Claro, aquí yo sí, lo primero que me hace ruido, que me parece que es donde se siente el tema de la injusticia, es el hecho que quienes causan el tema de la interrupción de juego y todo lo demás es el tema de aficionados de los marroquíes. Entonces, a partir de eso pareciese que hay una contradicción, ¿verdad? En el sentido de que Argentina es la que termina siendo perjudicada en ese sentido. Entonces, bajo ese contexto, el aficionado que terminó generando el incidente terminó favoreciendo a su equipo, pues en ese sentido. Entonces, esa es la parte que creo yo que habrá que ver cómo la resuelve en este caso FIFA, porque a pesar de que son Juegos Olímpicos, es FIFA quien los organiza, quien hace todo el proceso del torneo bajo la bandera de los Juegos Olímpicos, definitivamente. Y por eso destaco esa situación, porque Argentina bajó goles por 0 por doblete de Rahimi. El segundo de penalti también menciona que hay cierta polémica en el penalti que le dan a la selección de Marruecos. El albiceleste se repuso con los tantos de Giuliano Simeone y de Cristian Medina, y se daba esta situación en el ingreso precisamente de los aficionados tras el tanto que anotaba Medina. Pero son situaciones que
nos van a quedar para hablar, para estudiar mucho también. Ahora bien, una pregunta, porque leyendo los artículos aparece también de un cuestionamiento se trasladan a otro, ¿no? Y a partir de que existe una polémica, probablemente el equipo afectado, muy probablemente, o bueno, seguramente va a intentar sacar o hacer leña del árbol caído. Hablan acerca de un tema inédito, que es la anulación del gol de Argentina. En una decisión tan inédita como escandalosa, el juez se dirigió hacia la pantalla para visualizar el supuesto offside. En realidad esas jugadas son del VAR y no son revisadas por los árbitros, es decir, no tendría que haber sido el árbitro por voluntad propia quien iba a revisar el monitor, sino más bien el AVAR, como usted ya nos aclaró, profesor, quien le llama al árbitro para revisar la jugada. En tanto, esto en el tanto de Medina, en el minuto 106, y Mascherano, bueno, enloquecido, decía, esto es el circo más grande que viene. Y hay también otra declaración de Javier Mascherano en la zona mixta, donde menciona: ayer nos entraron a robar al predio, a Almada le robaron las cosas, nos piden credencial para todo, pero después pasan estas cosas. Hoy invadieron 7 veces el campo y después nos tiraron petardos. Nos dijeron que estaba terminado 2-2, nosotros ni Marruecos quería jugar. Y ahí, esa parte me parece interesante, es que ahí creo yo que está el punto cuando las declaraciones de Mascherano hace ver que en alguna forma posiblemente alguien les comunicó que podía estar terminado el juego y ojo que a partir de eso, de acuerdo a las reglas de juego, lo que aplicaría es la repetición del juego. Sí. Definitivamente, no es la continuación del juego, sino que la repetición. Entonces, en términos de logística, pues a nivel de FIFA es como, por temas de calendario, ¿qué es mejor? Posiblemente tratar de esperar y sacar el juego. Claro, dentro de la parte deportiva, aquí ustedes dirán en ese sentido, que no es lo mismo que te anulen un gol y continúes con ese mismo ánimo sabiendo que en los siguientes minutos lo podés empatar en una segunda o siguiente jugada, a esperar 2 horas y que te digan 3 minutos y el otro equipo dice, bueno, 3 minutos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Con el marcador a favor 2-1. Entonces, deportivamente eso cambia el panorama en relación a lo que sucedió en el juego y obviamente la selección argentina se tiene que sentir afectada bajo ese sentido. ¿Bajo qué circunstancia tendría que repetirse el partido, me decía, profesor? En este caso, si el partido se interrumpe y con mayor razón por el hecho de que son aficionados marroquíes los que generan los incidentes. Entonces, de acuerdo a las reglas de juego, el partido suspendido se tiene que repetir y ahí es donde encuentro el punto para que eso suceda. Eso lo dice el reglamento, las reglas de FIFA en ese sentido. Que oye a lo que nos está diciendo, profe, porque si Argentina se apega al reglamento podría en algún momento. No sé si es que ese es el punto, el haber jugado, el haber continuado el partido es el tema que genera la situación, porque como cuando estabas en el colegio y decías, ya jugó, ya. Sí, ya jugó, ya no aceptó. Ya aquí, exacto, algo así. El tema es que a mí me extraña que si a Argentina le comunicaron que el partido haga suspendido, pues lo lógico sería, cambiémonos y al menos estemos listos para irnos. Pues ya listo para irse, ya casi a la puerta, el panorama posiblemente cambiaría en ese sentido, porque no podría alterarse el resultado del partido hasta ese momento que se interrumpió como principio general. Y leo el apartado de la regla 7, la duración del partido, en el punto número 5, partido suspendido definitivamente. Se volverán a jugar los partidos suspendidos definitivamente, a menos que el reglamento de la competición o el organizador de la misma estipulen otro procedimiento, pero por regla FIFA, por regla IFAB, el partido se debería haber suspendido. En todo caso, entenderé que podría ser el apartado que diga que el resultado a partir de ese momento es el que prevalece, porque a ese momento el árbitro no ha cambiado su decisión en el tema de el gol de Argentina y era un 2-2. Entonces, sino hasta que regresan. Que hasta que regresan. O sea, si Argentina se hubiera dicho ya no se puede, ya quedamos 2-2 y cualquier cosa que hubiera interpretado el VAR después ya no habría contado. Es que yo entenderé que la decisión casi que estaba cantada por el hecho de que acordémonos que a nivel de UEFA y FIFA se utiliza el sistema automático de detección de fuera de lugar, que es la tecnología 3D. Entonces,
no va tanto por el tema de análisis, revisemos la jugada, sino que apliquemos la tecnología, veamos el resultado y la decisión. Aquí hay una línea de tiempo, profe, de todo lo que pasó, específicamente de lo que usted está mencionando. 12-6, gol de Cristian Medina. 12-7, invasión de cancha y agresión desde la tribuna de los marroquíes a los jugadores argentinos. A las 12-8, los jugadores se retiran del campo de juego y se van al vestuario. 12:44, un oficial de la organización le dice a los pocos hinchas que quedaban en las tribunas que se fueran del estadio. 12:50, el sitio oficial de la competición anuncia que el partido está finalizado con el resultado de 2-2. A la 1:35, la transmisión oficial con los jugadores en el vestuario muestra la imagen del VAR con el offside de Bruno Mion previo al gol de Medina. A las 1:45 se les informa a los jugadores que el partido no está finalizado y que deben volver a salir a la cancha. A la 1:53 los jugadores vuelven a salir a la cancha para que el árbitro revise esa jugada del 2-2 y continuar el partido. A las 2:02 el árbitro revisa la jugada y cobra el offside, no revisa el posible penal por mano de un defensor marroquí, y a las 2:06 es la final del partido. Argentina pierde frente a Marruecos. Es que sí, yo creo que como lo definen, insólito. Le voy a dar otro dato en ese sentido, bajo la descripción que ha hecho Diana, en el sentido de que el principio número 8 dice que el árbitro deberá permanecer visiblemente durante el proceso de revisión para garantizar la transparencia. Entonces, bajo los datos que tenemos, en el sentido, pues claro que no tenemos todo de primera mano, que si la fuente oficial, digamos las plataformas oficiales, dan por finalizado el partido, al menos en las declaraciones de Mascherano es que les informan que el partido está finalizado, entiendo yo, y aquí es mi interpretación de los hechos, que hay que es el árbitro o el VAR el que dice hay una situación de fuera de lugar en el último gol. Entonces eso hace como que, bueno, ya habíamos dado por terminado el partido, intentemos llevarlo al terreno de juego para ver si jugamos esos minutos para revisar esa situación, porque si no, el escándalo podría ser que terminamos con un gol de fuera de lugar, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí en el pasillo ese fue el dilema verdaderamente, entre suspenderlo y luego intentar reanudarlo para hacer la revisión. Entonces, terminás, o sea, pero que aplica el mejor, que es menos malo, profe. Sí, porque ahí es que ahí viene el tema de injusticia, en el sentido de que sentís que el partido se interrumpió por causas de aficionados, por causas de aficionados. Sí, entonces, que si el partido se interrumpe por causa de aficionados, el gol es válido y no da lugar el tiempo para que se suspenda, entonces la duda habría sido, le valimos un gol a Argentina que era offside, ya. Pero por el otro lado, con lo que vamos a escuchar, no se le informa a los jugadores que se estaba revisando el VAR, no se le informa a ninguno de los equipos, y por el otro lado queda aquí el sentimiento de que se reanudó el juego única y exclusivamente para poder anular ese gol, cuando en realidad los afectados estaban siendo Argentina por la invasión del equipo rival. Sí, y a mí me parece que posiblemente de parte llamémoslo de la delegación argentina, posiblemente faltó conocimiento del reglamento y tener la firmeza de decir, bueno, 2-2, claro, es que el tema que a ese momento seguro Argentina no sabía que, y también lo que significa que había una situación de revisión de VAR. Sí, hacer el gol. Yo creo que Argentina en ese momento no estaba diciendo posiblemente, porque para los aficionados, para los radioescuchas, para que luego vean las imágenes en redes sociales, ahí luego vayan a YouTube, verán que el fuera de lugar es de esas que tipo Eurocopa, por un medio zapato, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, la selección de Argentina piensa que en ese momento el partido está 2-2. Entonces, a pesar de que ya le han dicho que termine el partido y luego entremos en calor 10 minutos, 3 minutos, y es como 3 minutos lo jugamos. No tengo nada que perder. ¿Y quién quita por ahí que lo gano en esos 3 minutos? Exacto, entonces... Esa era la motivación para que Argentina saliera a la cancha. Más no sabía que iba a entrar a la cancha y sorpresa, perdiendo el partido. Sorpresa. Lo vas perdiendo y estos 3 minutos no son para empatar. No, es más, como aquel programa de humor que salía y cuando salías a la cancha, cayó en la trampa para que le anularan. Y ahí creo yo que es donde se genera, digamos, el escándalo de la situación,
o lo inédito en el sentido de que, tengo que decirlo porque parece que hay una línea muy delgada entre la verdadera decisión de suspenderlo y vámonos por el tema de seguridad y luego vemos, o lo damos por finalizado, a luego, pero es que fíjense que hay una situación a revisar y es como, ¿de verdad? ¿Y qué tan grave es? Bueno, altera el resultado del partido. Altera el resultado. Bueno, veamos si lo podemos llevar a que se continúe para que se jueguen esos 3 minutos y hacemos el proceso de revisión. Ahí, o sea, estoy tratando nuevamente de hacer una interpretación de los hechos porque hay la versión de las plataformas que dan por finalizado el partido. El entrenador de Argentina que dice, nos habían dicho que el partido estaba terminado, pero en el contexto de que ellos con un 2-2 en última instancia y todo lo demás, 3 minutos no les afectaba y vamos, ¿verdad? Pero luego sorpresa, insisto. Entonces, ahí hay una sutileza, una línea muy delgada entre el tema de qué es lo que sucedió. Obviamente, las autoridades, en este caso el comisario del partido, junto con el asesor de árbitros y los árbitros tendrán que dar una explicación detallada. No sé si tendremos luego acceso a esa información porque eso será la clave para entender esa situación. Porque el tema el resumen ahorita, profe, de lo que entendemos es se reanudó el partido única y exclusivamente para que diera lugar al VAR. Sí. Eso se entiende. Quiero retomar lo que nuestro compañero Navarrete, le vamos a dar un saludo, parte de los ex nos ha compartido, y es una nota muy interesante que habla acerca de esta situación que se ha generado. El encabezado dicta de la siguiente manera: FIFA quería darle el empate a Argentina, pero el Comité Olímpico Internacional lo evitó y por fin hubo justicia. Es el encabezado que tilda esta pero muy nota. tendenciosa, Sí, firma un brasileño, firma un antimesista, ¿no? Firma... Menciona el Comité Olímpico Internacional. Sí, un medio de Colombia es. Rectificó la decisión del gol de Argentina a pesar de que la FIFA quería ver. Bajo las reglas de quién se rige el COI para el fútbol. de Eduardo Aguirre, ¿no? O de algo así. No, por eso te digo, ¿quién pone las reglas del fútbol? Es que ¿Bajo qué reglamento del fútbol se juega en el Sí. Es que, en los Juegos Olímpicos? o sea, es bajo la bandera del Comité Olímpico, pero organizado por FIFA, porque en este caso la FIFA es la única federación internacional autorizada para, valga la redundancia, organizar competiciones o torneos de fútbol de este carácter. Entonces, Todo el reglamento FIFA. el reglamento es IFAB, en las reglas de juego. Y luego el reglamento específico de la competición, que puede haber algunas sugerencias, como lo del tema de jugadores, algunos jugadores. Sub-23 que puedan Exacto. pasar. Bueno, vamos a escuchar a Javier Mascherano. Esto es lo que decía en zona mixta. Escuchémoslo y después sacamos conclusiones del técnico de la selección argentina. Nunca nos dijeron que están revisando el juego, no. El partido se suspendió por la seguridad. En ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho, la página oficial de los Juegos Olímpicos, el partido lo puso 2-2. El partido, ellos lo suspenden por la seguridad. En ningún momento hablaron de la revisión. Después, cuando a la hora no teníamos ninguna novedad, empezamos a notar cosas. ¿El árbitro qué le decía? No, el árbitro no vino nunca nos dio explicación. Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. ¿Qué les robaron? Olímpico. A Thiago Almada le faltaba un reloj, anillo, todo, en un entrenamiento, en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento. Pero bueno, ya está, creo que no sirve de nada, hay que, obviamente tampoco nos gusta que pasen este tipo de cosas, no pretendemos que nos beneficien, ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy. Y nada, dar vuelta a la página, quedarnos con las cosas positivas del equipo, sobre todo en el segundo tiempo, y bueno, buscar las 2 victorias que vamos a necesitar para clasificar. Lo que pasó dentro de la cancha, que fue un escándalo. No es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos. ¿Cómo van a parar 7 veces el partido en el segundo tiempo porque entra alguien a la cancha? La segunda, tercera vez tiene que tomar una decisión. 7 veces entró gente a la cancha. Eran las declaraciones de Javier Mascherano, el técnico de Argentina en estos Juegos Olímpicos.
Vamos a hacer una pausa. Estamos analizando todo lo que ha pasado con Argentina, también con la selección sub-20 de nuestro país que cayó ayer, como lo compartíamos, frente a Honduras. Antes la invitación porque la semana